Bueno, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en unos documentos clave, fundamentales, diría yo, sobre derechos humanos. Son los llamados Pactos de Nueva York. Mm, Y concretamente nos vamos a centrar en el que trata los derechos económicos, sociales y culturales. La gran pregunta, yo creo, es ¿cómo se vigila que los países cumplan lo que prometen en este terreno? exacto. Tenemos aquí unos textos que hablan de un sistema de informes, de un comité de expertos, incluso de un protocolo para quejas individuales. Eso es. Nuestra misión hoy, pues, es atender un poco cómo funciona toda esta maquinaria internacional de supervisión. Vamos a desgranarlo. Efectivamente. Y es importante lo que dices, porque estos pactos no son, o al menos no deberían ser, simples declaraciones de buenas intenciones. Claro. Detrás de las palabras, pues hay procedimientos pensados para darles vida. Los documentos que manejamos describen, por un lado, el sistema más, digamos, tradicional. Los estados tienen que rendir cuentas periódicamente sobre cómo van avanzando. Ujú. Pero también se meten con un mecanismo más nuevo y más directo, la posibilidad de que las propias personas presenten reclamaciones. Mm, Es fundamental ver cómo se conectan los compromisos que asumen los estados cuando firman el pacto con estos sistemas de control que, bueno, ya veremos, han ido evolucionando con el tiempo. Pues empecemos por el principio, si te parece, por esa rendición de cuentas más clásica. Los estados parte, o sea, los países que han firmado el pacto, Sí, se comprometen a presentar informes. Informes sobre las medidas que han tomado y los progresos que han hecho para cumplir con estos derechos. eso es. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esos informes? ¿A dónde van? El texto dice que se envían al secretario general de la ONU, Ujú. y este los pasa al Consejo Económico y Social, al ECOSOC, ¿verdad? Y también menciona que pueden ir a organismos especializados si el tema les toca. Y este es el punto de partida crucial, históricamente hablando. Los informes de los estados eran la ventana principal para que la comunidad internacional intentara, bueno, evaluar si se cumplía o no. Claro. El papel que se le dio al principio al ECOSOC es interesante. No solo recibía los informes, sino que tenía el poder, la potestad, de hacer recomendaciones generales a la Asamblea General de la ONU y de resumir la información. Ajá. Incluso podía coordinarse con agencias de la ONU, como la OIT o la UNESCO, si los informes tocaban temas que eran de su competencia. Era, digamos, un primer intento de crear un sistema centralizado. Pero, Aunque, claro, con un órgano, el ECOSOC, que tiene una agenda enorme. claro, ahí quería llegar yo. El ECOSOC es un gigante dentro de la ONU. Se ocupa de mil cosas económicas y sociales. ¿No existía el riesgo de que la supervisión de estos derechos tan específicos, pues, se diluyera un poco entre tantas otras prioridades? Totalmente. Se hizo algo al respecto porque aquí es donde la cosa, creo, se pone de verdad interesante. Los textos hablan de un comité de derechos económicos, sociales y culturales. Ujú. Y un dato que me llamó la atención. Parece que este comité no estaba en el plan original, el de 1966. Justo ahí está una de las claves de cómo ha evolucionado este sistema. El pacto original, fíjate, no preveía un órgano de supervisión específico para estos derechos. Ah, no. No, a diferencia de su hermano, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que sí creó su propio comité desde el principio. Vaya. Entonces, al ver que el ECOSOC, por su propia naturaleza y bueno, su carga de trabajo, no podía dedicarle la atención especializada que esto requería, Claro. pues decidió crear este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero esto fue bastante después, ¿eh? En 1985. O sea, casi 20 años después. Exacto. Así que efectivamente es una pieza que se añadió más tarde para reforzar la supervisión. Entendido. Como una corrección sobre la marcha, vamos. ¿Y qué es exactamente este comité? ¿Quiénes lo forman? ¿Qué hacen? Pues mira, este comité se ha convertido, podríamos decir, en el corazón de la vigilancia del pacto. Mm, Está formado por 18 expertos independientes. Se les elige por su reconocida competencia en derechos humanos y actúan a título personal, o sea, no representan a sus países. vale, importante. Su tarea fundamental es supervisar cómo los estados aplican el pacto en la práctica. ¿Y cómo lo hacen principalmente? Pues examinando esos informes periódicos que los estados deben presentar. Los que mencionamos antes. Exacto.
El primero, a los 2 años de ratificar el pacto, y luego, en teoría, cada 5 años. Se reúnen en Ginebra, normalmente 2 veces al año, para estas sesiones de examen. Vale, reciben los informes, los estudian en Ginebra. ¿Y el resultado? ¿Qué sale de ahí? ¿Es solo archivar papeles o...? No, no, que va, el proceso es más interactivo y tiene más sustancia. El comité examina cada informe, pero lo hace en presencia de una delegación del Estado. Hay un diálogo que se busca que sea constructivo. Ah, mira. Y al final de ese proceso, el comité adopta y publica lo que llama observaciones finales. Y estas son cruciales, ¿eh? ¿Por qué? Porque van dirigidas al Estado que se ha examinado. Señalan lo positivo, sí, pero sobre todo expresan las preocupaciones del comité sobre cómo se está cumpliendo el pacto. Y, muy importante, formulan recomendaciones concretas. Recomendaciones tipo. Pues, Ujú. para que el Estado mejore la situación, pueden sugerir cambios en leyes, en políticas públicas, medidas muy específicas. O sea que no es solo evaluar, es también decir, oye, podrías hacer esto o aquello. Exacto. Es proponer caminos para mejorar. Pero además de estas observaciones finales, que son para cada país, Sí. el comité tiene otra herramienta muy potente: las observaciones generales. ¿Y esas qué son? Estas no se refieren a un estado concreto. Son interpretaciones, digamos, autorizadas del propio comité sobre qué significan y qué alcance tienen los derechos que están en el pacto. A ver, un ejemplo. Pues, por ejemplo, ¿qué implica exactamente el derecho a una vivienda adecuada? O el derecho a la salud. Las observaciones generales lo detallan, establecen estándares y sirven de guía para todos los estados y también para la sociedad civil o incluso los tribunales de cada país. Son documentos de referencia a nivel mundial. Ostras, eso sí que suena importante. Es como si establecieran la doctrina internacional sobre estos derechos. Exacto. Ayudan a entender qué significa cada derecho en la práctica. Vale, entonces, recapitulando un poco. Tenemos informes de los países, Ujú. que un comité de expertos analiza, habla con el Estado, le hace recomendaciones específicas y además interpreta los derechos de forma general para todos. Pero aún así, este sistema se basa en ciclos de informes, ¿no? Cada 5 años has dicho. En teoría sí. ¿Qué pasa si una persona o un grupo siente que sus derechos, no sé, pongamos el derecho a la educación o a la salud, se los están vulnerando en su país ahora mismo, de forma grave? ¿Tienen que esperar años hasta el próximo informe? ¿O se pensó en alguna vía más directa? Pues esa es precisamente la otra gran pieza del puzzle que mencionan estos documentos que estamos viendo, Ajá. y que representa otro salto evolutivo importante en este sistema. Se trata del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo facultativo. Exacto. Este protocolo es en sí mismo otro tratado internacional. Es adicional al pacto principal. O sea, aparte. Sí, aparte. Y los estados pueden decidir si lo firman o no. Y lo que hace, básicamente, es establecer un mecanismo de comunicaciones, que en lenguaje normal significa un sistema para presentar quejas o denuncias, ¿Quejas de quién? de individuos o de grupos directamente ante el comité. Has dicho protocolo facultativo y que los estados deciden si lo firman o no. Entonces, esto no es automático para todos los países que firmaron el pacto original. Es como un extra, algo opcional. Exactamente. Facultativo significa justo eso, opcional. Es un compromiso adicional que el Estado decide asumir o no. Vale. Solo los estados que ratifican específicamente este protocolo reconocen que el comité tiene competencia para recibir y examinar estas quejas de individuos o grupos que se consideren víctimas de una violación de sus derechos económicos, sociales o culturales. Entiendo. El texto es muy claro en esto, ¿eh? Dice: el comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un estado parte en el pacto que no sea parte en el presente protocolo. Entiendo. O sea, un ciudadano de un país solo puede usar esta vía si su gobierno ha dicho explícitamente: sí, acepto que mis ciudadanos puedan quejarse a este comité. Correcto. Y esto es fundamental entenderlo. Si lo conectamos con todo el panorama, vemos un avance muy significativo, al menos en teoría. ¿En qué sentido? Pues porque abre la puerta a lo que a veces se llama la justiciabilidad internacional de los derechos económicos, sociales y culturales. Justiciabilidad. Suena importante. Lo es.
Es la idea de que estos derechos no son solo aspiraciones políticas o metas a largo plazo, ¿sabes? Sino que pueden ser reclamados y exigidos ante un órgano internacional por las personas directamente afectadas, de una forma parecida a como ya se hacía con los derechos civiles y políticos. Es un paso conceptualmente enorme. Suena desde luego como una herramienta mucho más directa para la gente, ¿no? Para el ciudadano de a pie. Sin duda. Pero me imagino que no será tan fácil como, no sé, mandar un email al comité diciendo, oye, que han violado mi derecho a la vivienda. Supongo que habrá filtros, condiciones para que admitan una queja. ¿Cuáles son los requisitos principales? Porque si no, el comité podría verse, bueno, inundado. Efectivamente, el acceso a este mecanismo no es barra libre. El protocolo pone una serie de requisitos de admisibilidad bastante estrictos, Ajá. y el comité los mira con lupa antes de entrar a ver si hubo violación o no. El requisito estrella, digamos, el primero que se mira, es el agotamiento de los recursos internos. ¿Qué significa eso? Pues que la persona o el grupo que presenta la queja tiene que demostrar que primero ha intentado arreglar el problema usando todas las vías legales que tenía en su propio país. Ah, los tribunales nacionales, por ejemplo. Exacto. Tribunales, recursos administrativos, lo que sea aplicable. Solo si esos recursos no existen o no son efectivos en la práctica, o si el proceso se alarga muchísimo de forma injustificada, solo entonces se puede ir al comité. La idea es darle al Estado la oportunidad de corregir la situación él mismo. Lógico. Primero intentar arreglarlo en casa. ¿Y qué otros filtros importantes hay? Porque ese ya me parece un obstáculo considerable en muchos casos. Sí, lo es. Pues hay otros filtros clave. Por ejemplo, la queja tiene que presentarse por regla general en el plazo de 1 año desde que se agotaron los recursos internos. 1 año. Vale. Para que sea reciente. Eso es. Además, la queja debe tener una base mínima. No puede ser anónima, tampoco puede basarse solo en rumores o noticias de prensa, ni ser manifiestamente infundada, como dice el texto. O sea, tiene que tener fundamento. Claro, tampoco puede ser un abuso del sistema. Por ejemplo, si presentas lo mismo una y otra vez, cuando ya te han dicho que no, o si actúas de mala fe. Entiendo. Y muy importante, el asunto no puede estar siendo examinado ya por otro procedimiento internacional parecido, Ujú. para evitar duplicidades. Claro, que no lo esté viendo la ONU por un lado y el Tribunal Europeo por otro, por ejemplo. Exacto. Y también se exige que los hechos que denuncias hayan ocurrido después de que el protocolo entrara en vigor para ese Estado, salvo que sean hechos que continúan en el tiempo. Vale, entiendo el propósito. Es asegurar que las quejas que lleguen al comité sean serias, estén fundamentadas, se haya intentado resolver antes en el país y no se estén viendo en otro sitio. Son, bueno, barreras necesarias, supongo. Claro. Aunque imagino que para muchas víctimas pueden ser difíciles de superar, ¿no? Sobre todo si no tienen ayuda legal. Sin duda. Superar los requisitos de admisibilidad es a menudo el primer gran desafío para la gente que quiere usar este sistema. Requiere preparar el caso con mucho cuidado. Pero bueno, pongamos que una comunicación supera todos estos filtros y se declara admisible. ¿Qué pasa entonces? El comité actúa como un tribunal, dicta una sentencia. Buena pregunta. ¿Cómo es ese proceso una vez admitida la queja? Pues el comité examina la comunicación, mira toda la información que le presentan por escrito tanto la parte que se queja como el Estado contra el que se queja. Vale. Es un proceso contradictorio, o sea, cada parte tiene la oportunidad de comentar la información que presenta la otra. Ujú. Todo esto se hace, dice el texto, en sesiones privadas, buscando una cierta confidencialidad en esta fase. Mm. Y algo interesante, el protocolo también dice que el comité puede ofrecer sus buenos oficios. Sus buenos oficios. Sí, para intentar que se llegue a una solución amistosa entre las partes. Siempre claro que esa solución sea compatible con el pacto. Ah, como una mediación. Algo así. Si no hay solución amistosa, entonces el comité finalmente adopta su dictamen, o views en inglés. Ahí expone su análisis de los hechos y concluye si ha habido o no una violación del pacto. ¿Y si cree que sí la ha habido? Pues si considera que sí, puede incluir recomendaciones al Estado sobre cómo reparar esa violación, qué medidas debería tomar. Has dicho dictamen, no sentencia. Supongo que eso tiene implicaciones sobre si es obligatorio cumplirlo o no. Exacto. Ahí está la clave. Los dictámenes del comité no son jurídicamente vinculantes, como lo sería la sentencia de un tribunal nacional o de algunos tribunales internacionales, como el Europeo de Derechos Humanos. Son recomendaciones. Ah, vale. Pero tienen un peso político y moral considerable. Vienen de un órgano de expertos creado por los propios estados y se espera que los estados los cumplan de buena fe.
Ya. El comité, de hecho, hace un seguimiento para ver si se implementan sus recomendaciones y cada año resume toda esta actividad de las comunicaciones en su informe anual, que va a la Asamblea General de la ONU. Le da visibilidad. Entendido. Y ya que este sistema de quejas es facultativo, opcional, un Estado que decidió entrar puede luego arrepentirse. Puede decir, mira, ya no me gusta esto, me salgo, si recibe dictámenes que no le gustan, por ejemplo. Sí, el protocolo contempla esa posibilidad. Es lo que se conoce como denuncia del tratado. Denuncia. Sí, cualquier Estado parte puede notificar por escrito al secretario general de la ONU que quiere retirarse. Y esa retirada se hace efectiva 6 meses después de la notificación. Mm, Sí, esto, por un lado, preserva un elemento de soberanía del Estado, pero también garantiza que la salida no sea inmediata y que los casos que ya estaban en trámite puedan terminarse. Es un equilibrio, bueno, delicado, entiendo. entre fomentar que los Estados participen y respetar su voluntad soberana. Por cierto, también es interesante la mención final en el texto sobre los idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Todos igualmente auténticos. Subraya el carácter universal de estos instrumentos. Vale. Entonces, si juntamos todas las piezas que hemos ido viendo, el panorama ha ido evolucionando, ¿no? Ujú. Empezamos con una obligación general de los estados de informar, que supervisaba al principio el ECOSOC de forma muy amplia. Sí, Luego, como hacía falta más especialización, se crea un comité de expertos dedicado a esto. exacto. Y finalmente, como un paso más allá, se abre una vía opcional, eso sí, para que individuos y grupos presenten quejas directas a ese mismo comité. Es como si se hubieran ido añadiendo capas de supervisión y de rendición de cuentas con el tiempo. Precisamente. Lo que describen estos documentos es, en realidad, una historia de desarrollo institucional en la protección de los derechos humanos. El sistema no se diseñó completo y perfecto en 1966. Ya veo. El comité específico y, sobre todo, el protocolo facultativo para comunicaciones individuales son respuestas que se dieron más tarde a los límites que se veían en el sistema original. Claro. Reflejan probablemente, pues, una presión creciente, una mayor conciencia sobre la necesidad de mecanismos más directos, más técnicos y que dieran una voz más fuerte a las víctimas. Pero claro, esta evolución también pone sobre la mesa preguntas importantes. ¿Cómo cuáles? Pues sobre la efectividad real de todo este entramado. Tenemos mecanismos más sofisticados, sí, pero ¿hasta qué punto consiguen cambiar las cosas sobre el terreno? Sigue existiendo una tensión fundamental entre las obligaciones que los Estados asumen en el papel al firmar estos tratados y su voluntad política real de implementarlas y de aceptar el escrutinio internacional cuando no lo hacen. Claro. Las herramientas que tiene la comunidad internacional y que tienen los individuos para exigir que se cumplan siguen siendo en muchos aspectos limitadas. Dependen mucho de la cooperación de los propios Estados. Y esa es una excelente reflexión para dejar flotando. Hemos explorado esta maquinaria internacional, informes, comités de expertos, protocolos para quejas, que está diseñada para vigilar derechos tan vitales como la vivienda, la salud, la educación. Derechos fundamentales. Pero la pregunta final para quien nos escucha podría ser esa. ¿Cuál es el impacto real de estos mecanismos en las políticas internas de un país? ¿Pueden unas recomendaciones que llegan de Ginebra, por muy expertas que sean, o un dictamen sobre un caso individual, cambiar de verdad la realidad de las personas? Sobre todo cuando la voluntad política del Estado en cuestión es débil o directamente no existe. Exacto. Una cuestión compleja, fundamental, para seguir dándole vueltas.